Buenos días. El día de hoy, como lo hacemos al terminar cada bloque de la materia de taller de lectura y redacción, presentamos este esquema con la intención de que queden más claros los temas trabajados en estas sesiones. Como recordarán, estuvimos trabajando lo referente a los textos recreativos. Nos dábamos cuenta que los textos recreativos, las funciones principales de estos textos son divertir, entretener y generar momentos agradables. No se hacen con la finalidad de vender algo, de persuadir, de convencer, tampoco se busca informar, se busca hacer textos que nos permitan pasar momentos agradables con las personas con las que estamos conviviendo. Por eso, las funciones de la lengua que predominan aquí es la emotiva y la poética. Recordarán que la función emotiva tiene como característica el hecho de que transmite emociones, sentimientos, estados de ánimo. Lo que el emisor está sintiendo lo transmite a sus receptores. Y la función poética, que tiene que ver con el uso del lenguaje. En este caso, el lenguaje es embellecido, tiene una función simbólica, es totalmente connotativo, o sea, son palabras usadas para representar emociones, sentimientos, son palabras subjetivas que permiten tener varias interpretaciones que nos permitan entender de otra forma los textos. También recordarán que estuvimos trabajando las figuras retóricas. Las figuras retóricas, la función de estas es embellecer el lenguaje, darle un sentido armónico, sonoro, musical, que nos permita sentir el texto de otra manera. Es decir, la musicalidad, la rima, la métrica, como veremos más adelante, la forma en que están descritas las acciones o las situaciones, nos permiten experimentar algo más emotivo, un sentimiento más fuerte a partir de cómo se nos va narrando. Vimos figuras como la anáfora, la antítesis, la hiperbatón, entre otras, que por la extensa de ese tema lo trabajaremos en otro video. Recordarán también que vimos que estos textos se escriben en tres formas, tienen una redacción muy particular. Tenemos textos que se escriben en verso, es decir, pequeñas oraciones unidas a otra pequeña oración, unida a otra, hasta que nos forma una estrofa, y esta unida a otra estrofa, nos hace un texto en particular, del cual hablaremos más adelante. Los textos escritos en verso corresponden al género lírico. Vimos también que hay textos escritos en prosa. Los textos en prosa tienen la particularidad de que se escriben en párrafos, es decir, una oración más otra oración más otra oración, hasta que tenemos el texto totalmente terminado. En este caso son los textos del género narrativo. Y los textos que se escriben en forma de diálogo, que en este caso son los textos para ser representados, para ser actuados, dramatizados, como son los textos teatrales. Corresponden estos a los géneros dramáticos. Más adelante estuvimos trabajando los textos literarios que corresponden a cada uno de los géneros que acabamos de mencionar. En el caso de los géneros narrativos, los textos que trabajamos fue el cuento, la novela, el mito, la leyenda y la epopeya, que también por lo extenso de estos hablaremos de ellos en otro video. También en los textos literarios de género lírico nos enfrentamos al poema con sus características de metro, ritmo, rima. Vimos lo que es la oda, el himno, el madrigal, la elegía, entre otros. Y en el caso de los textos correspondientes al género dramático, nos encontramos con la comedia, la tragedia, el drama, la tragicomedia, los actos sacramentales y demás, que también los trabajaremos posteriormente. Ya para cerrar esta explicación, recordarán que tenemos también los textos populares, que no es porque sean vulgares o bajos, una denominación que no vale la pena trabajar, sino que son textos del dominio público que se crean cotidianamente ante situaciones que la vida misma nos va presentando. Tenemos el caso del chiste, que son pequeñas oraciones que nos hacen sentir alegría por narrarse una situación cómica, y del chiste también sabemos que hay distintas denominaciones, hablaremos también más adelante. Hablamos de la canción popular, hablamos del refrán, que son pequeñas oraciones que nos dejan una enseñanza, una moraleja, una enseñanza moral. Vimos los textos como las adivinanzas, que son pequeñas oraciones que llevan implícito un acertijo que nos permiten reírnos, nos permite pensar, nos permite reflexionar ante el hecho que nos reta a adivinar. De todos estos, cada uno merece su categorización y su trabajo aparte, su tratamiento aparte de lo especiales que son. Pero bueno,
hasta aquí, a grosso modo, lo visto en estas semanas. Espero que esto nos ayude a comprender más y mejor los textos que estuvimos trabajando, y con esta intención seguimos haciendo este tipo de videos. Y como siempre, muchas gracias y un placer.